Aquí imaginarse el escenario, porque seguro que a más de uno le suena familiar. Uf, sí. Llevas una semana de trading que es, vamos, espectacular. Las ganancias se van sumando, estás a un paso, a nada de conseguir ese objetivo que te habías marcado para tu primer retiro importante. Sientes que lo tienes, ¿no? Sientes que por fin lo has conseguido, que has descifrado el código. Y entonces llega el viernes. Y en cuestión de horas, a veces de minutos, todo se va por el desagüe. Todo a la basura. Lo pierdes todo. Y lo peor no es el dinero. Es que lo has perdido cometiendo los mismos errores estúpidos que te habías jurado, pero jurado no volver a cometer. Y ese sentimiento, esa mezcla de rabia, frustración y hasta vergüenza, es justo el punto de partida del análisis que vamos a desgranar hoy. Ajá. Proviene de una clase de psicotrading del canal Fondeo Fácil, que para quien no lo conozca, es una comunidad muy potente en el mundo hispano que ayuda a traders a superar pruebas de fondeo. Entiendo. Y la pregunta que lanzan es demoledora. Ujú. ¿Por qué una persona opera como un profesional en una cuenta de evaluación, con disciplina, con control, y se convierte en su peor enemigo cuando opera en una cuenta real? Claro. El mercado es el mismo, Ujú. la estrategia es la misma, lo único que cambia es lo que pasa aquí dentro. Exacto. Y esa es nuestra misión en esta charla. No vamos a hablar de indicadores ni de estrategias. Para nada. Vamos a meternos de lleno en el barro de la psicología del trading para entender por qué nos autosaboteamos así. Y lo más importante, vamos a extraer de este material un método, un plan de acción tangible, casi como una receta médica. Sí, me gusta esa idea. Para resetear el sistema nervioso, reconstruir la confianza desde los cimientos y forjar una nueva identidad como trader, después de uno de esos golpes que te dejan en la lona. Así que vamos a ello. Vamos. Lo primero que se plantea en este análisis es que una pérdida fuerte en trading es mucho más que una simple resta en el balance de la cuenta. Muchísimo más. Lo describen como un golpe fuerte, algo que rompe algo muy profundo dentro de la persona. Totalmente. Lo que se fractura, y esto es clave, es la imagen que el trader se había construido de sí mismo. Esa identidad de trader ganador, ¿sabes? Ya, De persona disciplinada, analítica, pues todo eso se hace añicos. Y a partir de ahí se desata un infierno emocional. claro. La confianza se evapora, empiezas a dudar de cada decisión, de tu propia capacidad para leer el mercado, y tu narrativa interna cambia de ¿soy capaz? A soy un fraude. Vaya. De repente, el mercado, que es el mismo de ayer, parece moverse a una velocidad endiablada. Las oportunidades que antes veías claras ahora son invisibles, y todo es ruido y confusión. Todos hemos estado ahí. Son las 3 de la tarde, llevas 2 stop loss y te dices a ti mismo, solo una operación más para recuperar. La frase maldita. Y esa una más se convierte en 10 operaciones sin sentido. El famoso dedito loco del que hablan en la clase que parece que tiene vida propia y empieza a hacer clic sin control. Sí, De hecho, el material que hemos revisado enumera una serie de síntomas que son como una radiografía de este colapso. sí, y es muy interesante verlos juntos. Por ejemplo, el bloqueo. Sabes perfectamente lo que tienes que hacer, tu plan te lo está gritando, Pero, pero no puedes. Eres incapaz de ejecutar. O el caso contrario, el pánico. Cierras una operación ganadora con unas migajas de beneficio por el miedo atroz a que se dé la vuelta. dejando un dineral sobre la mesa. Exacto. Y mi favorito, el pensamiento mágico. Ah, ese es terrible. Mantener una operación perdedora abierta rezando para que el mercado se dé la vuelta, moviendo el stop loss solo un poquito más abajo una y otra vez. Sí, sí, sí. Es como si negaras la realidad con la esperanza de que cambie por sí sola. Totalmente. Y todo esto culmina en la sobreoperativa, en romper el plan de trading que habías grabado en piedra y en ese dedito loco impulsivo. Y aquí la idea central que exponen es brutalmente honesta. Sí, En ese punto ya no estás operando. Has dejado de luchar contra el mercado. Estás batallando contra ti mismo. exacto. El objetivo ya no es ganar dinero. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evitar el sufrimiento. El objetivo se vuelve algo mucho más primario y visceral. Evitar el dolor de ver un número rojo en la pantalla. Madre mía. Ya no es una decisión financiera, es una reacción para no sufrir.
Y la persona se encuentra a sí misma intentando a toda costa cambiar ese rojo por un verde, aunque sea por un céntimo, perdiendo completamente el norte y la perspectiva a largo plazo. Vale, y esto que viene ahora me pareció la parte más reveladora de todo el análisis, porque explica por qué la fuerza de voluntad no sirve de nada al día siguiente. Esto es fundamental. No es un fallo moral, es pura biología. En la clase lo llaman entrar en modo supervivencia. Aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque nos metemos en la neurociencia del asunto. Después de un trauma, como es esa gran pérdida, el cerebro etiqueta la actividad de trading como un peligro mortal. Como si vieras un león. Exacto, como si fuera un depredador. En ese momento, la amígdala, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro, nuestro detector de amenazas, Se activa. toma el control, secuestra el cerebro. Este estado se conoce comúnmente como modo tilt. Entonces, si lo entiendo bien, es como si en la cabina de un avión, el piloto, que es la parte racional de nuestro cerebro, estuviera en los mandos, tranquilo, siguiendo el plan de vuelo. Ajá. Pero de repente, una turbulencia muy fuerte, la gran pérdida, hace que un pasajero aterrorizado, la amígdala, irrumpa en la cabina, Sí. echa el piloto de su asiento y empieza a manosear los controles de forma errática para que el avión deje de moverse. Me encanta la analogía. El piloto sabe lo que hay que hacer, pero ya no tiene el control. Es una analogía perfecta. Y lo más importante es que no puedes razonar con ese pasajero en pánico. El lóbulo prefrontal, que es nuestro piloto racional encargado de la disciplina, la planificación, el pensamiento a largo plazo, queda completamente desconectado. Fuera de juego. La conclusión que se extrae del material es crucial. Un cerebro gobernado por la amígdala es fisiológicamente incapaz de ser disciplinado. O sea, no es que no quieras. Es que no puedes. Entiendo la parte neurológica, pero, a ver, suena casi como una excusa. Al final, no es nuestra responsabilidad como adultos controlar nuestros impulsos, por muy fuerte que sea la reacción de la amígdala. Es una pregunta clave. Y la respuesta es que sí, es nuestra responsabilidad, pero no de la forma que creemos. No se trata de suprimir el impulso a la fuerza, porque intentar razonar con la amígdala cuando está activada es una batalla perdida. Vale. Se trata de crear un entorno y un sistema que impidan que ese impulso se active en primer lugar. Por eso, levantarse al día siguiente diciendo «hoy seré disciplinado» es inútil. Es como gritarle al pasajero en pánico que se calme. Exacto, no va a funcionar. Primero tienes que estabilizar el avión de otra manera. Y a todo esto se suma otro actor en el cerebro, ¿verdad? Los ganglios basales. Efectivamente. Los ganglios basales son la parte del cerebro que crea los hábitos para ahorrar energía, nuestros pilotos automáticos. Ah, claro. Cuando repetimos comportamientos como el dedito loco o mover el stop loss en estado de pánico, los ganglios basales lo aprenden y lo convierten en una rutina automática. Se crea un círculo vicioso. Justo. El trauma activa la amígdala nos hace actuar impulsivamente y los ganglios basales convierten esa impulsividad en un hábito que es, bueno, es muy difícil de romper. Vale. El diagnóstico es claro y bastante desolador. Estamos luchando contra nuestra propia biología. Sí. Si la fuerza de voluntad nos sirve, ¿cómo demonios se sale de este bucle? Aquí es donde el análisis se vuelve práctico y esperanzador. Propone un plan de 3 fases, muy concreto y accionable. La filosofía detrás del plan se inspira en una pregunta del filósofo Lao Tse, que es A ver, ¿cuál es el siguiente paso natural que con el menor esfuerzo posible puedo dar para empezar a cambiar esto? No se trata de un cambio heroico, sino de una pequeña acción que inicie una reacción en cadena positiva. me gusta. Empecemos por la fase 1, que la llaman la calma, y proponen que dure una semana. El objetivo de esta primera semana no es ganar dinero. Hay que repetirlo, no es ganar dinero. 0 dinero. El objetivo es 100% terapéutico. Se trata de dejar de ser lo que llaman un trader casual, alguien a merced de sus emociones, y empezar a recuperar una sensación básica de seguridad y control. ¿Y cómo se hace eso? La acción clave es radicalmente simple y potente. Tienes que parar tu jornada de trading en el momento exacto en que estés en positivo. Un momento. ¿Parar en cuanto estoy en positivo? Eso va en contra de todo lo que se suele oír sobre dejar correr las ganancias. Ya, lo sé. Si tengo una buena racha y el mercado se mueve a mi favor, ¿de verdad tengo que cerrar con solo 60 euros de beneficio? Suena a dejar mucho dinero sobre la mesa. A mí personalmente me costaría horrores hacer eso. Y esa resistencia que sientes es exactamente la razón por la que funciona. El creador de la clase insiste muchísimo en este punto.
En esta fase, como decíamos, el dinero es irrelevante. Da igual si son 60 euros o 1000. ¿De verdad? En el instante en que tu balance del día se pone en verde, cierras todo y apagas la plataforma. Punto. ¿Vale? El objetivo es modificar la memoria emocional asociada al trading. Eso es increíble. O sea que no se trata de un truco mental o de pensar en positivo. ¿No? Estás literalmente haciendo una operación de neurocirugía en tu propia memoria, pero con el ratón del ordenador. Justo. Cada vez que cierras en verde, por poco que sea, es como si le dieras una pequeña dosis de medicina al cerebro para curar esa herida. Exacto. Y es una medicina que funciona por repetición. El centro de la memoria del cerebro, el hipocampo, ha grabado la asociación trading igual a peligro, dolor, fracaso. Ya. Con esta acción, día tras día, estás reescribiendo esa memoria gracias a la neuroplasticidad. Estás creado un nuevo recuerdo. Trading igual a control, seguridad, final positivo. Entiendo. La primera vez puede que no sientas nada, pero al quinto día consecutivo de terminar la jornada con una sensación de control y éxito, el cerebro empieza a decir: oye, a lo mejor esto del trading no es un tigre dientes de sable que me quiere devorar. Vale, la primera semana es para detener la hemorragia, para enseñarle al cerebro que puede sobrevivir a un día de mercado. Pero claro, con eso no es suficiente para ser rentable a largo plazo. No, claro. Me imagino que el siguiente paso es más complejo, ¿no? Mucho más. Y aquí es donde entramos en la fase 2, el proceso, que dura 21 días y busca un cambio de mentalidad mucho más profundo. Vale. El objetivo es pasar de ser un trader comprometido a un trader avanzado, y la clave es cambiar el foco del resultado, del dinero, al proceso. Hacer las cosas bien. Y la herramienta principal para esto es llevar un registro, una especie de diario de trading. Sí, pero con un matiz fundamental. El análisis propone llevar un registro detallado, que llama Kaizen, adoptando el término japonés para la mejora continua, pero añadiendo un elemento crucial: registrar las emociones junto con cada operación. Ah, las emociones. ¿Qué sentiste antes de entrar? ¿Euforia, miedo, aburrimiento? ¿Qué pensabas cuando la operación iba en tu contra? ¿Y cuando iba a tu favor? La lógica, supongo, es que después de una semana de terminar siempre en positivo, la tarea de apuntar ya no duele tanto. Exacto. A nadie le gusta escribir sobre sus fracasos, pero si vienes de una buena racha, quizás estés más dispuesto. Precisamente. Apuntar algo en rojo cuesta, pero apuntar en verde motiva. Tras esa primera semana, el acto de registrar se vuelve menos amenazante. Y al poner por escrito tus emociones, ocurren dos cosas mágicas. A ver. Primero, las exteriorizas, les quitas poder, dejan de ser un monstruo abstracto en tu cabeza y se convierten en datos analizables. Y segundo, empiezas a ver patrones. Claro. Descubres que siempre que operas por aburrimiento, pierdes, o que cuando sientes euforia, te sobreapalancas. La prioridad absoluta se convierte en obedecer tu plan. El dinero se transforma en una simple consecuencia de ejecutar bien el proceso. Y una vez dominadas esas dos fases, llegamos a la tercera y última, la trascendencia. Suena muy elevado. Y lo es, en cierto sentido. Esta fase no tiene una duración fija. Es más bien un estado al que se llega. Es el resultado de haber interiorizado las dos fases anteriores. Entiendo. El proceso de operar bien y registrar ya está sentado. Es un hábito. Aceptar una pérdida se convierte en algo natural, una parte del negocio, no un ataque a tu ego. Ya no es personal. De ganar. Nace de respetarte a ti mismo cuando pierdes. Es que esa es la esencia de todo el proceso. Si conectamos esto con el panorama general, el objetivo ya no es volver a ser el trader que eras antes de la gran pérdida, porque ese trader era frágil. Claro. Se trata de convertirte en uno nuevo, más estable, más humilde y, paradójicamente, mucho más fuerte. La clave de esta nueva identidad es que si en el futuro vuelves a tener un mal día o una mala semana, ya no partes de cero. Tienes el mapa. El pánico no se apodera de ti porque ya conoces el camino de vuelta. Sabes qué plan seguir para recalibrar tu sistema. En la clase también se añade un matiz muy interesante para reforzar este proceso, la importancia de las pequeñas recompensas. Sí, Se sugiere usar una parte de las ganancias, por pequeña que sea, para darte un capricho. y esto tiene una base conductual y neurológica muy sólida. Al asociar el hacer las cosas bien, seguir el plan, gestionar el riesgo, cerrar a tiempo, con una recompensa tangible y placentera, refuerzas los circuitos neuronales de ese buen comportamiento. Claro. Comprarte unas zapatillas nuevas, ir a una cena especial, son pequeños inputs que le dicen a tu cerebro: oye, seguir el plan no solo evita el dolor, sino que además trae placer.
Es un refuerzo positivo de manual. Otra de las consecuencias de esta reprogramación, y que me parece contraintuitiva pero fascinante, es cómo cambia la relación con el tiempo. Completamente. Uno de los grandes mitos del trading es que para ser rentable hay que estar 8 horas pegado a las pantallas. Uf, sí, Este análisis argumenta justo lo contrario. El cansancio es uno de los mayores detonantes del desraciocinio y la sobreoperativa. tiene sentido. Un cerebro cansado busca dopamina, necesita un subidón para despertar, y en el trading ese subidón a menudo viene de tomar riesgos innecesarios. Al operar desde la calma y el proceso, descubres que la rentabilidad sostenible a menudo se consigue en 1 o 2 horas de trabajo concentrado. Y ganas tiempo. Y el resultado es que tienes más tiempo libre y sobre todo más paz mental. La rentabilidad te compra tiempo, no te lo roba. Entonces, para recapitular el viaje que hemos explorado hoy, partimos del shock de una pérdida devastadora, que nos deja emocionalmente noqueados. Sí, Entendimos que no es un fallo de carácter, sino una reacción biológica, la parálisis del modo supervivencia de nuestro cerebro. exacto. Y a partir de ahí, hemos delineado un plan práctico de 3 fases, calma, proceso y trascendencia, para reconstruir no solo una cuenta de trading, sino una identidad completa, más resiliente y profesional. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final que se basa en una observación muy aguda que hacen en la propia clase. Adelante. La gran mayoría de los traders que fracasan y queman sus cuentas suelen empezar el día ganando. Cierto. Lo pierden todo por la tarde, en esa espiral de intentar recuperar. Esto sugiere algo fundamental. La habilidad técnica, la capacidad de leer el mercado y ejecutar operaciones ganadoras, en la mayoría de los casos ya existe. El conocimiento está ahí. Así que la pregunta final que nos deja este análisis es: Si lo único que se interpone entre el estado actual de esa persona y la consistencia a largo plazo es la capacidad de saber parar, de simplemente apagar el ordenador cuando se está en positivo, ¿qué revela eso sobre la verdadera naturaleza del desafío? vaya. Quizás la batalla más grande no está en los gráficos, ni en las noticias económicas, ni en encontrar la estrategia perfecta. Quizás el verdadero mercado a conquistar, el más volátil y el más difícil, está en el espacio que hay entre nuestras dos orejas.